Hoy te voy a compartir cómo revivir una orquídea de nuevo cuando esta empieza a arrugarse y por más agua, abono que le echemos, esta no nos responde. Lo primero que debemos tener en cuenta es conseguirnos un recipiente donde la orquídea nos quepa totalmente con las hojas y todo de esta manera. ¿Qué vamos a hacer allí? Resulta que cuando la orquídea está completamente deshidratada necesitamos un recipiente hermético donde no nos entre ni siquiera el aire, sino simplemente que ella quepa completa. Ahora, si la orquídea tiene varas florales, debemos deshacernos de ella. ¿Por qué? Porque además de que ella ya está empezando a perder todas sus fuerzas, vamos a quitarle estas varitas florales, ya que la orquídea está demasiado deshidratada. Bueno, yo lo voy a hacer con esta, que es la que está malita, no quiere progresar. Y por más que pasa el tiempo, por más riego que le dé, por más que la consienta, la ponga en semisombra, no me quiere dar resultado. Entonces, todas estas cosas que le voy a hacer a la orquídea es importantísimo empezar a hacérselos antes de que estas se nos empiecen a morir. Bueno, primero que todo, vamos a desinfectar nuestra herramienta con vinagre, con alcohol al 70%, con lo que tengas en casa. ¿Por qué? Porque como la vamos a llevar a un lugar donde va a estar herméticamente tapada, entonces si tiene alguna cochinilla, entonces ella se va a desarrollar mejor allí. Bueno, entonces vamos a cortarle todas las hojas que tenga arrugadas, así como estas amarillas. Toda esta parte de abajo se la vamos a quitar, no la vamos a sacar de su recipiente, simplemente cortamos. Y también vamos a quitar nuestras varas florales desde la parte de abajo, para que no nos quite energía a estas orquídeas. Yo les comparto que cuando las colocamos en la terapia de botella, estas alcanzan a tener un poquito de aire, entonces algunas vuelven a florecer y por eso es que se estancan sus hojas y no vuelven a tener hojas rápido o no nos da respuesta rápidamente después de que le empezamos a hacer este tratamiento. Bueno, cuando ya tenemos nuestra orquídea, así tenga una sola hoja, dos hojas, de esta manera, la vamos a llevar a nuestro recipiente hermético, de esta manera, que nos quepa total. Yo compré este, ¿por qué? Porque resulta que como tenemos orquídeas grandotas, entonces la idea es que nos quepan por completo y que me sirva para todas, tanto pequeñitas como grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a listar nuestros ingredientes, como lo es vinagre. Vamos a listar vinagre blanco o vinagre de manzana, el que tengas en casa, y también vamos a listar un abono líquido que tengamos en casa. Bueno, esto lo podemos agregar si tú ya lo haces a ojo y si no vas a medir por cuchara. Por cada litro le vas a colocar una cucharada de vinagre, 1 y 2 cucharadas de vinagre por cada litro, y aquí le vas a colocar una cucharada también de abono líquido, puede ser humus de lombriz, si tienes tecito de plátano, tecito de papa, le puedes colocar también. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es tener agua recogida desde el día anterior y empezar a llenar este baldecito hasta que la orquídea se sumerja por completo. Como yo acostumbro siempre a hacerlo con agua lluvia, si no tienes el agua lluvia, entonces simplemente cojo galones de estos y los voy recogiendo el día anterior para que el agua no tenga cloro. Tú vas midiendo más o menos por litro, vas colocando la cucharada de abono y también por cada litro una cucharada de vinagre y vas a sumergir la orquídea por completo, que nos quede de esta manera. ¿Cuánto tiempo la vas a llevar allí en el agua, con el abono, para que esta empiece a revivir? Bueno, aquí la vamos a dejar más o menos por el lapso de 1 o 2 horas, la vamos a dejar allí, que penetre bien totalmente el sustrato y también que le entre el agua a toda la maceta para que estimule las raíces y si tiene hongo, pues que también se la vaya a quitar. Cuando ya hayan pasado las 2 o 3 horas, la vas a sacar. Bueno, aquí la vamos a llevar para limpiarle todas las hojitas que tiene. Si tiene solamente una hojita, pues una hojita solamente se le va a limpiar y la vas a limpiar por abajo, por arriba. Todo este procedimiento lo vas a hacer, ¿por qué? Porque resulta que en todas estas partecitas de las hojas empiezan a quedar animalitos, también a veces las hojas por deshidratación se empiezan a abrir de esta manera y aquí cuando ya se abren entonces también se empiezan a deshidratar. Aquí vamos a empezar a limpiar todo esto, por abajo, por arriba. Si la orquídea tiene 4 o 5 hojas verdes, se las vas a dejar. Si las tiene amarillas, las vas a retirar, lo mismo que las varas florales. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ya duró nuestra orquídea 2-3 horas en este proceso, en el agua con vinagre, también con el abono, con el alimento. Ya tenemos aquí. Lo importante es que no la vayas a sacar del recipiente, sino simplemente la vas a dejar así. Bueno, cuando ya haya pasado todo este tiempo, le hiciste todo este procedimiento, vas a hacerlo. Como ya hicimos todo este procedimiento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar toda esta agua del pote, la llevamos otra vez. Esta nos sirve para regar otro tipo de plantas. Le dejamos más o menos 1
o 2 centímetros dependiendo del tamaño de la planta. Como esta orquídea es pequeñita, entonces le vamos a sacar más agua. Le dejamos más o menos 1 o 2 centímetros de agua. Y aquí vamos a hacer un procedimiento muy bueno que es perfecto para estas orquídeas cuando están así deshidratadas por completo. Y acá la voy a llevar nuevamente al recipiente de esta manera. Y aquí viene la parte más importante que siempre yo les explico cuando hago cualquier experimento con estas plantas, ya que esto realmente funciona porque ya lo hice. Bueno, aquí la voy a tapar herméticamente. Simplemente con ese centímetro de agua la voy a tapar herméticamente. La voy a llevar a un lugar iluminado, no donde tenga sol directo. Y allí va a permanecer por 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la evolución. Bueno, como aquí ella va a estar herméticamente tapada, entonces aquí empieza a tener calorcito, también va a tener como una especie de invernadero. Vas a vigilarla por ahí cada 15, cada 20 días, y si sus hojitas empiezan a tener de pronto como una lama o algo así, la vuelves y la destapas, le das oxígeno por 1 horita, le limpias otra vez las hojitas, ya ha pasado 15 días, 20 días, vuelves, le limpias las hojitas y allí la vuelves a colocar. Si el agua ya se terminó por completo, entonces le vuelves a agregar otro centímetro y allí la vuelves a tapar de esta manera, siempre y cuando le dé la luz. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si ella lleva ya tanto tiempo, esta se nos va a morir. No, resulta que esta es una manera de empezar a revivir nuestras orquídeas y esta práctica siempre me ha funcionado y por eso yo se las comparto el día de hoy. Bueno, hay otras formas de empezarla también a revivir, como es la terapia de botella, pero se demora un poquito más. Bueno, yo les voy a dar como alguna idea. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen esta cápsula o esta cúpula donde compramos un arreglo de rosas, unas plantas que se demoran hartísimo y también vienen en esta cúpula. Yo me he inventado esta, ¿por qué? Porque ya se me acabaron las rosas que tenía en este recipiente, entonces he empezado a revivir esta allí. Bueno, esta pequeñita, esta Phalaenopsis mini, es una planta que se empieza a arrugar bastante rápido. ¿Por qué? Porque como a veces tenemos el conocimiento que hay que regarlas cada 15 días, cada 20 días, resulta que estas pequeñitas hay que regarlas más seguido por su tamaño, por la forma de las hojas, todo, entonces necesita un riego más constante. Entonces, ¿qué hago yo? Le conseguí una vasijita y aquí en esta vasijita le coloco unas pequeñas gotas de vinagre y también le agrego otras gotas de abono. Cada vez que se le acabe, entonces le voy colocando aquí el abono, le coloco 2 o 3 goticas de esta manera y aquí le vuelvo a colocar 1 centímetro de agua. Miren, ahí tiene 1 centímetro de agua. Le voy a colocar la orquídea en el centro y esta cúpula me sirve, tampoco le deja entrar el aire, la mantiene así herméticamente y ahí ustedes ya ven que la pueden ir vigilando, le van mirando que sus hojas se van desarrugando y la sorpresa que ustedes van viendo es que ella empieza a tener hojitas nuevas. Miren, acá ya tiene la hoja nueva, esto quiere decir que ella va surgiendo, no va de para atrás. Cuando va de para atrás, entonces simplemente ella sigue arrugando las hojas, no da evolución, entonces allí le tenemos que colocar de pronto un plástico o una cinta para que quede herméticamente. Bueno, yo les comparto algo que también tengo, otro recipiente en el cual podemos hacer algo que es un poco como más fácil o menos engorroso, ya que lo tenemos en casa o a veces con algún recipiente que tenemos por ahí. Este es un recipiente que venían unos dulces, unas galletas, y aquí he colocado esta ya más o menos 4 meses porque también empezó de para atrás y acá todas las hojas que tienen la parte de abajo que ya estaban súper arrugadas ya empezaron a desarrugarse y también la sorpresa es que ha empezado a tener raíces nuevas. Estas plantas son muy valiosas, estas plantas son muy generosas cuando uno las empieza como a revivir. ¿Por qué? Porque cuando ellas van perdiendo, por ejemplo, la raíz en la parte de abajo por deshidratación, ellas simplemente empiezan a dar vida desde la parte de arriba, empiezan a echar más raíces desde la parte de arriba. A veces cuando ya tenemos estas orquídeas completamente deshidratadas no nos vamos a ocupar, sino simplemente cogemos el recipiente, las colocamos allí y aquí cuando ya empieza a tener las raíces es cuando tú las vas a trasplantar en una maceta nueva. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes me preguntan, no, yo ya la tengo en la terapia de botella, ya desarrugó las hojas, ya la puedo pasar a otro recipiente. Resulta que si no tiene raíces no la puedes pasar. ¿Por qué? Porque mientras ella no tenga raíces no va a tener la posibilidad de sobrevivir porque no tiene por dónde empezar a absorber el agua. Bueno, cuando ya tenemos lista nuestra orquídea, entonces vamos a tener sustrato nuevo, un sustrato que nos ayude muchísimo con abono para que esta planta siga su vida normal.
Ahora, si tú sacas esta planta de este recipiente, la vas a llevar a un lugar donde tenga menos iluminación. ¿Por qué? Porque ella ha estado guardada dentro de este recipiente y al sacarla a la luz brusca, entonces ella va a empezar a poner las hojas como moradas o en el peor de los casos se les van a quemar las hojitas y se nos va a dañar todo el trabajo que hicimos para empezar a revivirla. Entonces la vamos a colocar camufladita en un lugar donde no tenga tanta luminosidad. Bueno, yo les comparto una que la tuve en terapia en el molde este grandote que les acabo de mencionar y este fue el resultado que tenemos en este pote. Bueno, aquí yo le dejé sus varas florales, por eso fue que les compartí que al dejarle las varas florales estas vuelven a florecer. Bueno, esta realmente simplemente empezó con estas hojas de abajo demasiado arrugadas y aquí la empecé a consentir en este tipo de molde. Bueno, cuando ya la saqué no le empezaba a limpiar sus hojas porque digamos cuando tienen esa parte de adentro, cuando el agua se va como secando, entonces ella quedan como con sus hojas manchadas. Cuando ya la sacas de este recipiente, vuelves y la limpias, vas a buscar un atomizador que tenga de pronto agüita de manzanilla, agüita de ajo y empiezas a limpiar las hojitas de esta manera, por debajo, por encima, por todas partes. Bueno, cuando las tenemos en nuestra terapia de botella, estas normalmente cuando ya entraron con las hojitas así partidas, ella va a quedar hasta ahí para siempre. Si no te gusta, entonces le cortas, le haces una formita, pero aquí no lo veo como necesario, su hoja ya no se va a empezar a abrir. Lo que sucede es que, por ejemplo, si tú sacas tus orquídeas de un momento a otro y las llevas a corrientes de aire o les abre mucho la ventana, la hoja se va a seguir abriendo. ¿Por qué? Porque va a perder esa hidratación que tuvo durante tanto tiempo en la botella. Entonces vamos a tenerlas en lugares que no tengan muchas corrientes mientras ellas se van adaptando nuevamente a este sitio. ¿Por qué? Porque como la teníamos con hidratación constante, lo mismo que las plantas tropicales, cuando tú traes una planta tropical a casa y la traes a muchas corrientes, allí se le empiezan a abrir las hojas o se te empiezan a secar los bordes. Esto sucede también con las orquídeas. Con este método que les estoy enseñando el día de hoy, ustedes van a empezar a salvar las orquídeas de una manera bastante fácil, ya que son unas plantas muy agradecidas y lo mejor es que lo podemos hacer con recipientes que tenemos en casa.